Recomiendo aquí nuevamente en el Sanatorio Mapasi para hablar de algo muy particular que tiene que ver cuando hablamos de por qué no se pegan las fracturas, qué pasa con nuestros huesos y en este caso con el doctor Pablo Poloni. ¿Cómo andas, Pablo? Gracias por recibirnos nuevamente. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Está bien dicho eso? Sí. Porque no sé si es un mito urbano o es lo que se dice, ¿viste? Como dicen, no, la verdad que quedó mal, dice. Y no, ¿y qué vas a hacer? Dice, ¿por qué no te pones metal, hierro? ¿Qué hacemos? ¿Por qué no pega la fractura? Es lo que te dicen los pacientes. Y bueno, cuando uno tiene que hablar de por qué no pegan la fractura, como decimos nosotros, mirá, hay una complicación en la consolidación, que ese es el término médico. Esta fractura no consolidó o consolidó mal o tarda más tiempo de lo habitual en consolidar. Muchas veces vos tenés pacientes que decís, bueno, mirá, el tratamiento no es quirúrgico, el tratamiento es ortopédico. Ortopédico quiere decir que vos le hiciste un yeso y consolidó y anduvo todo bárbaro. Pero a veces vos tenés pacientes que eso no ocurre. ¿Por qué no ocurre? Y porque no todos los pacientes son iguales. Mirá, en medicina muchas veces 2 más 2 te da con decimales. Exactamente. Y no, eso es la biología, que la biología no es algo simétrico o Exacto. transversal, claro. Entonces, vos tenés diferentes cosas que te pueden pasar. Mirá, si vos tenés un paciente politraumatizado, es decir, un paciente que tuvo un trauma grave importante, el cuerpo lo que hace es priorizar, repara los órganos vitales y deja para un segundo plano las fracturas, las luxaciones, lo deja para después. Entonces ahí vienen las secuelas. Entonces, vos por ahí tenés un paciente que tuvo una fractura expuesta. Bueno, ese paciente tiene más chance que tarde más tiempo en consolidar. Esa fractura expuesta se infectó, tiene más chances de no consolidar. Esa fractura perdió parte de músculos, que son lo que le van a dar parte de la irrigación. De la vitalidad para volver a Exactamente. funcionar. O tenés otros factores que son factores globales o sistémicos. Decimos, mirá, el paciente es obeso, el paciente es diabético, el paciente es un gran fumador, el paciente es añoso. Y ese paciente tarda más tiempo en consolidar porque su biología es diferente a la de un paciente joven, deportista. Atlético, exactamente. Claro, La genética. La genética tiene mucho que ver en eso. Y cuando se habla de, en base a esto que decís vos, de la recuperación, de la pseudoartrosis, ¿qué sería? La pseudoartrosis es un término médico que lo que dice es justamente eso, que esa fractura no pega y que la biología, nuestro cuerpo, cuando trata de reparar, llegó al límite. Se agotó, se deterioró esa posibilidad de que tu cuerpo consolide, de que esa fractura pegue, como dice toda la gente. No pega más. Entonces, hay diferentes actos que hacemos los médicos para poder lograr vitalidad nuevamente de esa estructura. Mirá, si estaba infectado, vos tenés que tratar la infección. Si le falta cobertura, que es lo que decimos nosotros, que te falta un pedacito de músculo porque fue una fractura expuesta muy grave, hacer colgajos, sacar parte de músculo de un lado para ponerlo en el otro para darle más vascularidad. Para reconstituirlo, digamos. Claro. Y muchas veces lo que te pasa es que ese hueso está muerto, no tiene más potencial biológico. Y lo que uno hace es sacar ese pedazo de hueso y hacerlo crecer desde otro lado. Desde ese mismo huesito, pero cortarlo en otro lado y hacer lo que se denomina un transporte, hacer crecer hueso nuevo. Y esa metodología es una metodología muy vieja que nosotros la utilizamos, que se llama método Ilízaro, que es un método que sirve justamente para este tipo de patologías. Es un método que, te vuelvo a decir, es viejísimo, es ruso. Y lo que uno hace es hacer un andamio alrededor del miembro afectado, cortar el huesito donde está sano y hacerlo crecer al lado del que no creció. De forma paralela, digamos. Exactamente, o desde un lado al otro, y eso se denomina transporte. Y muchas veces vos decís, ves pacientes con esos andamios que realmente te impresionan, porque el que no está en el medio de la medicina ve pacientes con esas estructuras metálicas alrededor de la pierna y realmente te impresiona.
pero es un método que es muy noble. Y lo que uno habla a veces son recursos que uno tiene. Mirá, hace 20 años a lo mejor esas mismas fracturas se amputaban. Y estos recursos con los que vos contás ahora, de decir, bueno, mirá, hago un colgajo muscular, hago una osteotomía. Osteotomía quiere decir cortar ese huesito para hacerlo crecer después. Son los recursos que a vos te permiten poder salvar o hacer la conservación de ese miembro. La primera vez que escucho eso es lo del hueso nuevo. No lo había escuchado nunca. Mirá, es una técnica que, te vuelvo a decir, es muy vieja, es dificultosa y uno muchas veces lo que tiene que decir es tener el paciente adecuado para el tratamiento indicado. No todo. Exactamente. No todo el que dice, doctor, que me ponga el hueso nuevo como le puso a mi primo. Exactamente. O quiero que me haga la operación de Messi o el tratamiento de Messi para que me crezca. Y son cosas diferentes, ¿me entendés? Entonces, esto está relacionado íntimamente al trauma. Cuando nosotros hablamos de trauma, en traumatología nos referimos a la fractura, a la energía, a esa fractura grave que tuvo el paciente, que no queda solamente en el huesito, queda también en todas las estructuras que recubren a ese hueso, que son los músculos, que son las arterias, que son las venas. Y ves como una planta. Vos para que una planta te crezca, necesitas que le llegue agua. Y esto pasa lo mismo. Para que un huesito crezca, necesita irrigación, necesita cobertura. Entonces son tratamientos combinados los que vos haces. Decís, bueno, por un lado saco lo que está muerto. ¿Por qué? Y porque ese pedacito es el lugar donde están los gérmenes, donde ese paciente hace el ciclo continuo de la infección. Eso te iba a decir, que después termina infectando y regando de mala manera todo el resto del cuerpo. ¿Y sabés en qué terminan eso? Muchas veces en pacientes que vos por no resecar ese segmento, por no sacar ese pedacito de hueso, continúa la infección y desgraciadamente terminan en gangrenas y terminan en amputaciones. Por eso es tan importante cuando a veces el paciente tarda mucho tiempo en consultar, porque a veces pasa que estos pacientes habitualmente no vienen por motus propio. Lo mandan los especialistas, los colegas, que saben que dicen, bueno, este médico se dedica a esto particularmente, como todo. Hay médicos que hacen artroscopías, otros médicos que hacen prótesis de cadera. La especialidad. Es la subespecialidad. Y en este caso se llama medicina reconstructiva. Infecciones y reconstrucciones, porque está todo íntimamente relacionado. Entonces, lo importante de esta subespecialidad, de esta disciplina, es contar justamente con ese conocimiento de la biología y de los recursos que vos tenés para poder solucionar este problema. Pablo, gracias por estos minutos. No, por favor, gracias a vos. Así que por lo menos me dejaste con algo nuevo como es el hueso nuevo. Exacto, Para la redundancia. Gracias, muy Pablo. gentil, muy gentil. Parte del equipo que trabaja aquí en el Sanatorio Mapasi, hablando y charlando sobre distintas cuestiones que hacen a la calidad de vida que tenemos que tener cada uno de nosotros, aquí, desde el Sanatorio Mapasi, lo recomiendo.